Buenas noches para todos, muy bienvenidos a una nueva transmisión desde la Congregación La Gracia de Dios, aquí en Las Piedras. Saludamos cordialmente, como siempre, a todos aquellos que están detrás de pantalla, que nos sintonizan, que están con nosotros cada vez que comenzamos una transmisión desde aquí de la ciudad, de otras ciudades del país y desde el exterior del país. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Y nosotros contamos siempre con que cuando nos conectamos, estando en la presencia de Dios, nosotros sabemos que algo bueno vamos a llevarnos en nuestro corazón, algo que Dios ya tiene preparado, algo que Dios ya ha agendado para cada uno de nosotros. Solamente espera que el corazón de cada uno se abra y reciba lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que también damos la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez allí detrás de pantalla, y que también tu corazón esté dispuesto, completamente dispuesto y abierto a que Dios hable directamente a esa necesidad que tú tienes, a esa situación por la que estás atravesando, y que quizás hayas dicho: no hay esperanza, esto es la última que me juego, es la última carta, si no hay una respuesta aquí, quién sabe qué va a pasar. Yo te digo que sí hay una respuesta, sí hay una esperanza, que está en una persona y se llama el Señor Jesucristo. Que cambió mi vida, cambió la vida de miles, de millones de personas, y continúa a hacerlo con todos aquellos que van hacia Él y extienden su mano en fe, creyendo que Él tiene la solución para nuestra vida. Y de hecho la tiene. Así que recíbela hoy a través de la palabra de Dios. Amén. Siempre les animamos a todos aquellos que nos visitan y están o nos están siguiendo directamente a través de las redes, que dejen su comentario allí al pie cuando está la transmisión, que también puedan dejar una forma de contactarse, porque alguien de la oficina de la iglesia se va a hacer presente para contigo y ayudarte, darte alguna directiva que necesites, alguna palabra, y poder hacer un contacto para que tú puedas ser sostenido en tu fe. Así que no dudes en hacerlo. Para nosotros es un placer poder ayudarte. Así que seas muy, pero muy bienvenido y muy bendecido cuando termine esta transmisión. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Cada martes hemos tomado, entendiendo la dirección de Dios, el libro de Juan, y es uno de los 4 evangelios donde el Señor nos muestra a través del apóstol Juan lo que Él estuvo haciendo, cómo Él estuvo actuando cuando estuvo en la tierra, cómo interactuó con las personas. Él no era un Dios lejano, ni es un Dios lejano, Él es un Dios cercano, Él es un Dios personal, así como también lo es para la familia y también lo es con su pueblo. Allí estamos aprendiendo un montón de cosas y están saltando un montón de cosas que creíamos que solamente se dieron una vez sola, en un relato que está en la palabra de Dios, pero que sucedió solo en aquel momento y que no tiene nada que ver con el presente. Y estamos descubriendo vez tras vez que es todo lo contrario. Hay cosas que se están repitiendo, lamentablemente, porque mientras haya ser humano, lamentablemente hay cosas que solamente cambia el entorno, cambia la época, cambia la forma, pero lo que está en el corazón del hombre fue desde el principio, lamentablemente es hasta que el Señor venga. Y estamos viendo cómo allí en el capítulo 6 quedamos ahí el martes pasado, capítulo 6 de Juan, verso 69, la declaración que el apóstol Pedro hace cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando hay que tomar decisiones, cuando el asunto parece que no entendemos qué está pasando, cuando parece que lo que el Señor dice en su palabra, lo que Dios dijo, cuesta mucho creerlo. Y cuando a partir de ese momento hay que tomar una decisión, la verdad que se pone muy complicado. Y entonces allí hay un relato que habla de lo que un montón de gente antes, un montón de los llamados discípulos, como vimos en reuniones anteriores, que estaban siguiendo a Jesús por la motivación equivocada. Cuando Jesús comienza a hablar y a enseñar acerca de
cosas que ya tenían que ver con cambios trascendentales, cambios de vida trascendentales, arrancaron. Y con la frase que se ha hecho lamentablemente repetitiva, por eso digo que no es una sola vez que esto pasó, se ha hecho repetitiva a lo largo de los años, en todo lugar donde lamentablemente muchos deciden que cuando el Señor habla un poco más duro, para ellos duro, porque obviamente la decisión de no querer cambiar, de no querer adecuarse a lo que Dios está diciendo, entonces prefieren decir, dura es esta palabra, esto que Jesús está predicando, y hoy por hoy lo que se dice, bueno, lo que dijo el pastor, o no lo entiendo, o es muy duro, o etcétera, etcétera, es simplemente una forma de decirle, no a mí, ni a ningún pastor, es una forma de decirle a Jesús, mira, lo que estás diciendo es muy duro para mí, muy fuerte, como se dice ahora, y entonces yo voy a tomar la decisión voy a tomar la actitud nuevamente contraria a la palabra de Dios, y optan por hacer lo que hizo esta gente, mandarse a mudar, abandonar, dejar de seguir al Señor, dejar de ser fiel al Señor, si eso significa seguir al Señor. El que sigue al Señor, los que seguimos al Señor de verdad, estamos basados, viviendo en la palabra de Dios y no en lo que sentimos y lo que vemos, porque si no hace largo rato que hubiéramos pateado todo y hubiéramos tirado todo. ¿Por qué permanecemos? Porque hemos tomado la palabra de Dios, no la Biblia, la palabra de Dios como la fuente de autoridad para que nuestra guía, para ayudarnos en la toma de decisiones, para saber qué es bueno, qué no lo es, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces esta gente dice, lo que estás diciendo no lo bancamos. Vamos a hablar de Dios. No te lo bancamos, Jesús. No te soportamos más. Ya te escuchamos mucho y obviamente la respuesta ¿por qué salió así? ¿Por qué dijeron dura es esta palabra? Bien, porque era una palabra de corrección. Mientras Jesús les dio los panes y los peces y vivieron de arriba, mientras Jesús hizo un montón de milagros sobre su vida y su familia, tremendo Jesús, tremendo, porque mientras Jesús no les llevó a una corrección de vida para que no se volviera a repetir su situación otra vez de nuevo en el futuro, hasta ahí va todo bárbaro, hasta ahí va, pero impecable, tremendo. Y ahora pongámoslos en los tiempos de actuales, porque eso ha sido a través de todos los siglos, desde que Jesús vino para hacer la obra de redención, de salvación. Cada vez que se predica, mientras se predica convenientemente al oyente, mientras no lo lleve a una toma de decisión, está todo bárbaro. Mientras el Señor Jesús sana las dolencias, las enfermedades, mientras el Señor Jesús provee materialmente, te da trabajo en una casa, te da beneficios, hasta ahí va todo bárbaro. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Jesús, a través de los pastores que Él colocó, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, lo dice en Efesios 4, 11 y 12, Él colocó, Dios lo hizo, no lo hizo, no se le ocurrió a los hombres ser pastores, se le ocurre a unos cuerdos, no se le ocurre ser pastor, se lo digo desde ahora, porque no sabe dónde se mete. Si se mete es porque algún tornillo le está faltando, porque no sabe todo lo que viene consigo con un pastorado, con un llamado. Como es un llamado, sería para hablar de otra cosa. Pero, entonces, cada lugar donde se predica fielmente la palabra de Dios, correctamente la sana doctrina, cuando el Señor Jesús comienza a hablar a través de un ser humano llamado pastor o maestro o que fuera, y no te gusta y no me gusta, tenés que tomar una de dos. O tomo la opción que hizo la gran mayoría, porque le molestaba lo que Jesús decía, porque a los oídos de ellos no, a las actitudes de ellos que tenían que cambiar y no querían, era dura esa palabra, fuerte. O está la otra, la que tomó Pedro, uno de los discípulos, junto con los otros 11. Aquí no hay tres opciones. Si Dios habla, porque Dios para algunas cosas Dios es buenísimo.
tan incoherentes, lamentablemente, seres humanos, tan incoherentes, que cuando nos conviene, ¡wow! Tremendo Dios, Dios esto, Dios aquello, Dios allá, qué bueno. Pero cuando el mismo Dios que te sanó, que restauró tu familia, que te devolvió tus hijos, que te prosperó, te bendijo, el mismo Dios dice, no, mi hijo, eso está bárbaro, yo se lo digo porque lo amo y tengo misericordia de usted. Pero el mismo Padre Celestial, a que vos le decís Padre, el mismo Padre ahora te dice, mira hijo, eso en tu vida te va a traer consecuencias negativas. Eso en tu vida te va a destruir, eso te va a traer ruina. Esa actitud que estás teniendo no es buena, no es sana. El pastor que se cree, ese líder que se cree, ese que se cree quién es, que se meta con su vida. Y comentarios parecidos, algunos muy diplomáticos, hacen como hizo toda esta gente anterior, en el verso 66. Ponelo por ahí, por favor. Aunque quedó un poquito para atrás, pero no importa. Desde entonces, ¿cuál es el entonces? El entonces es cuando Jesús les dijo que ellos no eran los que sabían todas las cosas, ellos simplemente lo que eran, elegidos por Dios, dar la oportunidad que Dios da para ir a Jesús y que su vida fuera transformada para siempre. Pero ellos estaban allí por la motivación equivocada. Y no digo que está mal venir a Jesús cuando tenemos necesidad, no está mal. De eso debería simplemente ser el punto de contacto. Pero después, yo llegué y tú llegaste a una situación y a conocer el Evangelio y luego conocer al Señor que nos habla el Evangelio, porque teníamos mayormente, el 99% teníamos una necesidad. Cuando esa necesidad es descubierta, lo que hace el Señor a través de su palabra, ¿qué es? Es ayudarnos por su poder a sacar cosas de nuestra vida y a corregir otras, para que no vuelva a generarse la misma o peor situación que nos condujo el primer día hasta conocerlo a Él. Pero cuando nosotros solo nos quedamos con los beneficios y no queremos esa transformación en nuestras vidas, ahí viene la hora de la decisión. O me voy, porque el pastor está predicando así y que se cree todo lo que te dije recién, o entonces esta gente dice, muchos de sus discípulos, no eran 4 o 5, eran muchos, era multitud, se volvieron atrás. ¿A dónde? Piensa en tu atrás, tú que estás presente y tú que estás allí detrás de la pantalla. Piensa en tu atrás, piensa en cómo fue tu vida hasta antes de conocer el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesús, hasta antes de conocer la esperanza, hasta antes de conocer que sabes que Dios no te juzga ni te condena, sino que quiere salvación para tu vida, quiere libertad para tu vida. Piensa cómo es tu atrás, cómo era tu atrás, viviendo por tus propios caprichos, por tu propia forma de pensar, por tus propios deseos e intenciones. Piensa cómo será si vuelves atrás. Piensa en dónde vas a caer si vuelves atrás de Jesús. Por eso el Señor fue muy cortante cuando dijo, ¿no? El que volviere atrás ya no agradará a mi alma, dijo. Y pastor, usted puso ahí el aviso de la reunión de hoy que iba a hablar de Judas y de Jesús. Claro. Ahora vamos a llegar ahí porque Jesús llegó ahí, no porque yo quiera llegar ahí. Por eso te dije que hay muchas cosas que se repiten a lo largo de los años y llegan hasta hoy. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pastor, usted sabe, yo voy a estar, yo voy a hacer, yo voy hasta que llega la primera decisión que tenía que tomar. Ahora yo voy a pensar. Me parece que calculé mal el costo. Claro, cuando Jesús empieza a hablar de lo que realmente necesitamos escuchar, no de lo que queremos escuchar, ya no nos gusta. Y eso ha sido lamentablemente y tristemente una repetición, una historia tristemente repetida a lo largo de los años, de los siglos, porque obviamente el hombre, como yo les decía a los varones el otro día, en el renuevo de varones el domingo pasado, yo les decía la incongruencia que hay entre que
Yo quiero a Dios, pero quiero gobernarme mi propia vida. Quiero a Dios, pero quiero hacer lo que a mí se me antoja. Y no corres. Eso no corre así. Por eso es, o es Él el dueño de mi vida, o soy yo el dueño de mi vida con todas las consecuencias que eso tiene. Y esta gente decidió. Entonces, cuando Pedro en el verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos, él lo dijo con el propósito, sí, de fortalecerse a sí mismo. Él tuvo que tomar una decisión, aunque era un grupo de 12, mayormente siempre lo vemos que él tenía la voz cantante. Él un poco era el vocero del grupo, un poco capaz que en el sindicato, ¿no? Pero él estaba siempre con el primero en hablar. Y él estaba diciendo eso para fortalecerse a sí mismo y a los otros que estaban con él, que decidieron permanecer fieles. En vista, usted imagínese la historia allí, la escena, miles de personas dando vuelta a la espalda y arrancando para el otro lado. Y ellos, los 12, parados al lado de Jesús mirando la escena. Imagínense un poco, ponete un poco en esa. Dice, pero ¿qué tiene que ver con mi problema que tengo ahora? Bueno, ahora vamos a ver qué tiene que ver. Entonces, Pedro contesta, nosotros hemos creído y conocemos que tú, y ahí había ya una seguridad. Recién ahora, después de 3 años y medio, casi en el último momento, ellos declaran recién que la experiencia que estaban teniendo allí era mediante una decisión. 3 años caminando con Jesús, viéndolo hacer milagros, viendo hacer cosas que hasta hoy no se han repetido. Y no habían entendido nada. No habían entendido nada. No dejo un consuelo a nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento de una decisión, allí entonces se les hizo la luz. Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una tremenda revelación, tremendo entendimiento de realmente frente a quién estaban y cómo era esa hora tan decisiva. ¿Por qué decisiva? Porque fíjate en el verso 70 lo que Jesús le dice. No les he elegido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo. ¡Wow! Acabo de entrar en un tema muy fuerte. Pero ellos tuvieron que ahora darse cuenta que realmente conocían, que en ese momento tuvieron un encuentro con Jesús, estaban parados frente a Él y no habían tenido un encuentro con Jesús. Ellos también estaban luchando con entre que me quedo y me voy. ¿Por qué? Porque eran de carne y hueso, eran ser humano. Ellos tuvieron que tomar una decisión. Claro, ellos habían caminado más cerca de Jesús, pero por el motivo correcto. Y entonces hay momentos en la vida de uno, todos, llamados verdaderos creyentes, todos tenemos un momento en que nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado, no la nuestra, va a ser probada fuerte. ¿Por qué? Porque el caminar en la vida, el andar en la vida cristiana, no el venir a la iglesia, el edificio no, el andar en la vida cristiana es un andar en fe. Porque la palabra dice que por fe andamos, no por vista. O sea, vista se refiere no solamente al ver, sino a todos los sentidos. Pues cuando me conviene, Dios es tremendo. Cuando no me conviene, Dios no existe. O dónde está Dios, dónde se metió Dios, que no lo encuentro. Eso es andar por vista, por los sentidos naturales, que son bien engañosos. Entonces, ¿por qué es andar por fe? Porque es el idioma de Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice, cuando tú buscas por una necesidad, crea que Dios existe y que premia a los que le buscan. Imagínate cómo es Dios, todavía encima te premia, me premia. Por el simple hecho de buscarlo, tan profundo hecho. Entonces, nuestra fe va a ser probada a la hora de tomar una decisión. Bueno, si Dios es Dios, bueno, lo voy a seguir con todo lo que eso implica. Y si no, me voy con el diablo tranquilamente en ese marcha atrás otra vez. Y bueno, mi hijo, atenete a todo lo que venga. ¿Cuánta gente se ha mandado de cabeza para el otro lado otra vez? Y así ha ido. Entonces,
momento, cuando hay que tomar decisiones, el ojo espiritual, la cuestión se vuelve muy confusa, la cuestión se vuelve muy... Y como que yo estoy seguro que no el relato no lo dice, pero por lo que declara Pedro, eso se conversaron todo entre ellos. Mientras la gente se estaba yendo, ellos estaban ahí reunidos al lado de Jesús. Y ellos se conversaban entre ellos. Bueno, muchachos, vamos a ver en qué hemos creído hasta ahora. Vamos a definirnos. Esta es la hora de la definición. Por eso Jesús también le dice en los versos anteriores, después que la gente se fue, le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes también se quieren ir? Ningún problema. Ahora, no es que Jesús no te ame y no nos amara. Ponés que nosotros fuéramos en el lugar de ellos. Ponete en realidad somos. Porque somos discípulos igual que estos otros dos que se quedaron, que decidieron quedarse. Pero, ¿cuál es tu problema? Pues si Jesús sabía, Jesús lo sabe todo, Jesús sabía lo que estaban conversando entre ellos. ¿Ustedes también se quieren ir? Ahí está la puerta. Yo no los voy a detener, ni voy a salir corriendo detrás de ustedes. Pero ustedes tienen que decidir ahora. Y Pedro responde por todo, Señor, nosotros creímos. Y la traducción dice, y seguimos creyendo. ¿Puedes tú decir lo mismo hoy? No me contestes, porque sería él el que le vas a contestar. Pero muéstraselo si de verdad es así. Repito, hay la manera muy fea, muy incorrecta y fea de seguir a Jesús es por la conveniencia. Y eso tiene fecha de caducidad. Cuando yo sigo a Dios, sigo al Señor, llámele todas las expresiones que usted quiera, por solamente motivos de conveniencia, hasta que me va bien, eso tiene una fecha de caducidad. El día que comenzó a no ir bien, o no te gusta lo que Dios te va a decir acerca de tu vida, aunque te lo dice, te lo manda a decir porque Dios lo dice, lo puedes leer tú mismo en la palabra. Dejemos que alguien te lo predique. Vamos a dejar de lado que alguien te lo predicara, que alguien te lo enseñara. Que solamente tú, si eres honesto y lo lees en la palabra de Dios, lo mismo que el pastor, Dios habla a través del pastor o el líder que sea, tú lo lees en la palabra. Por eso no precisa ser humano. Si tú leyeras la palabra realmente para recibir, tú verías que lo mismo que te dice la palabra de Dios te lo va a decir Dios a través del pastor, solo que te lo va a amplificar. Y ahí ya tendrías que tomar tu decisión. Así de sencillo. Y es ahí donde tu fe realmente se define por Dios para andar con Él confiando, porque es por eso dice, Dios dice, el apóstol Pablo le permitió tener una experiencia, dice, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. No es una batalla con personas, es una batalla en el mundo espiritual, y esa batalla solo se puede pelear a través de la fe, de la confianza, del descanso, del reposo, en que el Señor tiene cuenta y cuidado de todas las cosas. Entonces la única manera de conectarme para recibir eso que no podría recibir de otra manera, por ningún esfuerzo personal, es a través de la fe. Pero pastor, yo no tengo mucha fe. No, perdona, te equivocaste. Yo le decía a alguien al comenzar, hoy antes de comenzar, todos aquellos que han creído en el Señor de verdad, dice que Dios les repartió una medida de fe. Tú tienes una medida de fe, lo que la tienes que poner a trabajar. La que tienes que poner la fe es acción. Fe no es decir, yo tengo fe y que hace con los brazos cruzados esperando que algo ocurra. Eso no es fe. Tiene otro nombre, un poquito más feo. Pero fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, que lo que Dios dijo, lo que está escrito en su palabra, se va a cumplir. Amén. Para eso necesito fe. Y como Dios sabía que íbamos a ponerle la excusa de que mi fe es limitada, que mi fe es esto o lo otro, es que yo tengo que repartir una medida de fe. Mi fe. Dios tiene fe en nosotros, puso su fe en nosotros para alcanzar lo que Él ya nos ha preparado para nuestra vida. Ahora está la historia. Hay que decidir si lo quiero o no lo quiero, porque Dios no te lo da como así nomás. Primero, entra en un vínculo contigo y conmigo, a través de la fe. Porque para decirle a Él, Padre nuestro que estás en los cielos, yo tengo que tener claro que Él es el Padre, es el Creador, es el dueño del universo, y me voy a poner en contacto con Él, que es mi Padre. Porque rezar un Padre Nuestro no te va a llevar más que a otro lado, mucho más feo. Ahora, hablar con el Padre a través de
de orar a Él, no de rezar, te va a tener que poner en un punto, y te pone y nos pone en un punto de una comunicación, de un relacionamiento. Y ese relacionamiento solo viene a través de la fe. Y como también enseñé hace unos martes pasados, aquel hombre que tenía una gran situación con un hijo le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, en el fondo creía, pero también él tenía un problema de incredulidad. Le costaba aceptar lo del mundo natural. Y dijo: ningún problema. Y Jesús le contestó y sanó a su hijo. Obviamente que la fe de ese hombre se multiplicó. Entonces, cuando tú dices Padre nuestro, estás en los cielos. Aunque esa fuera la única oración que hiciera, tenés que tener en cuenta de que arrancás por reconocer al Creador como tu Padre. Y Él dice que es un buen Padre. No es como los padres terrenales, que fallamos y erramos. Él nunca falla, Él nunca erra. Esa es nuestra confianza. Entonces, basado en esto, Pedro declaró: y ahora nosotros creemos y vamos a seguir creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, de nuestro Padre. Saben que muchos se hacen un evangelio tan superficial, tan liviano, tan barato. Se han hecho su propia Biblia, como he dicho durante mucho tiempo. Se han fabricado su propia Biblia. Lo único que hicieron la mandaron a imprimir. Pero tiene su forma de vivir el evangelio y la vida cristiana completamente ajena, con un evangelio torcido, adaptado a sus horarios, sus tiempos, sus necesidades, su forma de ser, de pensar y de ver las cosas. Por eso cuando Jesús llega con la palabra justa, verdadera, que desnuda la situación y nos presenta delante de cómo estamos, bueno, arrancamos para otro lado. Lamentablemente muchos arrancan porque dice que no eran pocos, muchos. ¿Te entiende? Dice muchos. Entonces, ahí salta otro de los fusibles. Entonces como el tema de Pedro y los otros 11, cuando nuestra fe es confrontada, hay decisión a tomar. Si es la que tomó la multitud, después los vemos destruidos por el Imperio Romano, ellos y sus descendientes, masacrados, y el resto dispersados por el mundo conocido de aquel entonces. Porque tiene consecuencias rechazar a Jesús. Pero no rechazar a Jesús porque yo soy creyente, no, es rechazar lo que Él quiere corregir y cambiar en nuestras vidas. Y eso es lo peligroso. Entonces, abandonar y volverse atrás, ¿a qué te expones? No muy mal, no importa nada. ¿A qué te expones? Normalmente no piensas eso. Simplemente lo haces, te expones. Ojalá que no sea tu caso. Ojalá que todo lo contrario tú puedas declarar hoy como Pedro: Señor, nosotros hemos conocido, creemos y sabemos quién tú eres. Y declaramos: vamos a seguirte porque sabemos que tú nos sostienes mientras vamos a seguir. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero entonces cuando vos rechazás el pensamiento ese porque es una decisión, de abandonar, de que no hago más, no sigo más, o llamarle como quiera, no solo tenés la fortaleza que te da la palabra de Dios, por eso le vivimos diciendo constantemente: señores, hermanos, queridos, hermanas, tome la palabra de Dios y coma, aliméntese, fortalézcase, tómela como su fuente de alimentación, tómela como guía de su vida, porque de ahí va a venir la famosa fortaleza. ¿De dónde crees que viene la fortaleza para tu vida? ¿De tu capacidad, de tu intelecto, de tus habilidades? Entonces, el Señor a eso le agrega que vas a tener una experiencia personal con Él. Aquí en tu interior, vos vas a tener un encuentro, una experiencia personal con el Dios que va a firmar tus pies, sabiendo ahora que de ahí no te mueve nadie, porque Él lo ha prometido. En el libro de Romanos capítulo 8 dice: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Y una larga lista de cosas, incluso de cosas no creadas todavía. Parece un poco loco a la mente. Dice: nada me podrá separar del amor de Dios, porque Dios nos ha tomado y nos ama.
Solo nosotros nos podemos salir de ese amor. Pero el amor de Él es permanente y es eterno. Entonces, ahí en el verso 70, dice, ¿no los he elegido yo? Y acá viene una cuestión muy puntual, muy particular. En el capítulo 15 de Juan, y el verso 16, Jesús está poniendo en claro, porque a veces nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios. No nos creemos, no lo decimos pero le actuamos como si nosotros hiciéramos un favor a Dios. Ves que ahora, por todo esto de la cuestión, tenemos que tener grupos limitados. Pero antes como que, bueno, voy a ir porque, bueno, si voy a ir a la reunión, como que es un favor a Dios, aunque ese no, quizás ni te pasaba por el pensamiento. Entonces el Señor sabe lo aclara muy bien. Dice, no, ustedes no me eligieron a mí. También hay otra frase que utilizamos mucho, yo tuve un encuentro con el Señor, y se entiende lo que se quiere decir. En realidad el que tuvo el encuentro con el Señor fue el Señor con nosotros. Dice la palabra, estamos perdidos y Él nos encontró. Yo no encontré a Jesús, yo tampoco. Ni lo vas a encontrar jamás. Él te ha encontrado a ti. Él ha hecho posible esta relación. Él ha hecho posible que hoy tengas esperanza de vida eterna. Él ha hecho posible que hoy no cargues con culpa ni condenación, sino que vivas en libertad. Él ha hecho posible que tú tengas un destino para alcanzar en este mundo. Porque Él te eligió. Entonces le dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Queda clarito. Y lo mismo le está diciendo acá, en el capítulo 6 y el verso 70. Otra vez les deja claro a los que estaban con Él, miren muchachos, no se hagan los inteligentes. No los he elegido yo a ustedes después de la decisión que yo había tomado. Acuérdense que estamos en el contexto de esa decisión. Señor, tú eres el Cristo. Dijo Dios, sí, perfecto. Pero miren, yo los elegí a ustedes. Ahora acá entramos en dos planos. El plano principal es el del privilegio. Hay más de 7.000 millones de personas en este planeta. Y un porcentaje muy, pero muy bajito de esos 7.000 y pico de millones son verdaderos hijos de Dios. Somos privilegiados. Tú y yo somos privilegiados de conocer el mensaje de la salvación del alma. Que si tú partieras hoy en la eternidad aquí, que no hay más que resolver para allá, para adelante, se resuelve aquí. Tú tienes y yo tengo la esperanza de la vida eterna para estar con el Señor para siempre, que otros no la tienen, sino que van para el otro lado. Entonces, el hecho de que el Señor te haya elegido y me haya elegido entre tantos miles de millones de personas nos hace privilegiados. Que muy pocas veces lo tomamos como un privilegio. Muy poca y rara vez, tristemente, lo tomamos como un privilegio. Dios me ha elegido. Pero no porque fuera más bueno que los demás. Y no porque me lo mereciera, sino porque Él sabía y sabe todo, que de antes de la fundación del mundo Él sabía quién eran los que lo habían de aceptar y quién lo iban a rechazar. Que dice, pon otra vez, por favor, 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Y usted cree que había un solo diablo en un humano? Hoy dicen que están saltando muchas cosas que creíamos que era una vez solo escrito para aquel tiempo, hace 2000 y pico de años, y que a mí hoy no me toca, no tiene nada que ver conmigo. No, está muy equivocado. Jesús siempre habló proféticamente. Los profetas, por supuesto, Dios le dio palabras para hablar cosas que iban a pasar de futuro.
son los profetas. Las enseñanzas incluso de los salmos y de los proverbios son la mayoría proféticas, de cosas que estaban pasando en aquel tiempo y las que iban a pasar en estos últimos tiempos. Entonces, y miren que esto es contrario a las costumbres de la época. Si usted estudia un poquito la palabra, se da cuenta que en aquel tiempo las costumbres eran que el discípulo elegía al maestro. En aquella cultura, en aquel tiempo, el discípulo elegía con qué maestro aprender. Pero acá Jesús rompe con eso, porque Jesús es la cara de la contracultura. ¿Y Jesús qué hace? Bueno, yo los voy a elegir a ustedes. Entonces, en el reino de Dios, no dije la iglesia, en el reino de Dios, el reino de Dios es espiritual, y con su gracia, su favor hacia nosotros, Dios siempre es el que toma la iniciativa. No creas que tú y yo, como algunos que después ya tienen un tiempo o recibieron un beneficio, no. Tengamos el mejor de los beneficios, tengamos la vida más alta, el nivel de vida más alto en todos los aspectos. Seguimos siendo aquel del primer día, necesitado de Dios. Nunca te olvides de eso. Podés olvidarte, pero no va a ser bueno. Nunca te olvides. El Señor le dijo a través de Isaías, el profeta le dijo: no te olvides del lugar donde fuiste arrancado, de la cantera de piedra donde yo te saqué y en lo que te transformé. Nunca te olvides. Y lo primero que le dijo al pueblo de Dios cuando Dios los lleva a la tierra prometida, después de estar en cautiverio por más de 400 años, antes de entrar le dijo: muchachos, cuando entren a la tierra y tengan esto, aquello y lo otro, cuídense de no olvidarse de Jehová tu Dios que te sacó de la esclavitud. Dios siempre te recuerda de dónde te sacó, quién eras, ese atrás al que toda esta multitud después se volvió. Cuando tú te olvidas de dónde Dios te arrancó, de dónde Dios te sacó, estás en un grave peligro. Entonces, cuando Dios elige, usa su soberanía. Y ahora entonces cuando le dice, fíjate que estaba Judas ahí, el famoso amigo Judas, ¿no? Estaba en ese grupito de 12. Ahora, imagínate cómo se sintió él, ¿no? Uno de ustedes, el diablo. No es que era el diablo, sino que el diablo había tomado control de una parte de su vida y después la tomó del todo cuando estaban allí en la mesa, en la última cena, o la última Santa Cena. Dice que ahí decidió ya definitivamente, pero quiero llegar después ahí. Ahora, imagínate un poquito. 12 elegidos, por llamar así, pero uno de ellos, diablo. No sé qué se mira entre ustedes ahora. Y vos que estás en la pantalla no mira a tu mujer, ni mira a tu marido, ni a tus hijos. Sonríe Jesús te habla. Ahora, ¿será que Jesús se equivocó tan feo? Porque él dijo, yo los elegí. Ahora, ¿Jesús no sabía acaso en qué Judas se iba a transformar? Ahora, Jesús no dice que Judas fuera diablo cuando lo eligió, sino que lo es a partir de ese momento que Jesús hace esa declaración. Jesús sabía que había llegado a un punto en la vida de Judas en que el corazón de Judas ya no le pertenecía al Señor. En otras palabras, Judas había rechazado por decisión propia la oportunidad que tuvo de arrepentirse. Jesús nunca le niega a nadie, lo tiene con él, espera hasta el último instante antes de declarar hasta aquí llegó. Dios, el Señor siempre da la oportunidad de arrepentimiento sincero, genuino, a todos. Judas jamás podrá decir, a mí el Señor me rechazó de una, no me dio la... No, Judas tuvo la oportunidad hasta el último momento. En Juan capítulo 13, el verso 2 y el verso 27.
Y cuando cenaban, estaban en la comida, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas hasta ese momento todavía él tenía la oportunidad de haber evitado el infierno. Pero él dejó su corazón abierto. En vez de estar, y mire que caminaban con Jesús, quedaban dormidos juntos allí en las casas, allí donde ellos se quedaban, comían juntos, lo vio hacer todos los milagros que vio hacer. Es más, Judas fue para orar por gente también, porque hasta ese momento todavía no era. Pero en vez de que su corazón se volviera fuertemente hacia Jesús, le dio la oportunidad al diablo. El diablo dice que no tiene oportunidad con nosotros. La Biblia, la palabra dice, no dé lugar al diablo. ¿Dónde le dio lugar? Aquí arriba. Aquí se le cruzaron los cables, viejo. Aquí se le metieron pensamientos que Judas jamás debió tolerar, pero los toleró. ¿Y qué pasó? El diablo no desaprovechó la oportunidad. El diablo ya había puesto en el corazón. Ahora preguntarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿De dónde viene lo que está puesto en tu corazón hoy? ¿Viene de Dios y de su palabra o viene de otras fuentes? Examínate. Esto no fue solamente para aquel tiempo. Claro, fue un caso muy particular. Pero muchas veces no nos queremos hacer preguntas, porque a veces tememos la respuesta si somos sinceros. Si eres genuino, puedes hacer la pregunta y responderla tranquilamente. No, mi corazón, mi mente, mi ser pertenece al Señor. Yo no permito esta porquería en mi mente. No me permito pensar esto. Ni siquiera como a los discípulos se me pueden cruzar los cables por un momento, pero después declaro, no, hemos creído y conocemos y sabemos quién sos vos. Ese es tu Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí se te vuelve real. El verso 27 dice: y después del bocado, del pedazo de pan, Satanás entró en él. No fue enseguida. Todavía había una fracción de tiempo donde Judas pudo tomar la decisión de decir no. Pero tenía que cumplirse la palabra de Dios. Tenía que cumplirse lo que Dios había dicho. Entonces, la respuesta de Jesús fue muy dura, porque sabía que hasta ahí no había más nada que hacer con Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, que era traicionarlo, entregarlo, andar y hacerlo rápido. Anda, pelate de acá. Eso es durísimo. Pero, ¿qué pasó aquí? Lo que no tenemos en cuenta, que muchas veces no lo vemos, es que Judas tuvo la oportunidad, como la tenemos todos. Todos Dios nos da esa oportunidad, pero hay gente que la desprecia, hay gente que la desecha porque no le gustó más lo que el diablo le dijo a su oído. El diablo se dejaron comer la oreja y cuando llegó el momento ya estaba todo cocinado. Y ahí sí Satanás entró, que sí que tomó control, no que se metió adentro, sino que tomó control de la mente totalmente de Judas y ya no había más oportunidad para que se arrepintiese. Jesús le dijo: bueno, hasta acá es la cuestión. Entonces, esto que quiere decir acá en el libro de Hechos, por acá Hechos 4:27, está diciendo de dónde nace esta palabra, de dónde nace esta acción de Judas. Dice, porque verdaderamente, vamos al verso 25 para poder entender mejor. Y que por boca de David su siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cosa que está ocurriendo en este tiempo en muchos países. Se reunieron los reyes, diríamos hoy los presidentes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo, todo contra lo que es el Evangelio. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, ¿qué cosa?
cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios sabía lo que iba a pasar, porque ya estaba anunciado por los profetas, por la boca del propio Dios, diciendo que esta situación se iba a dar. A Dios no se le escapa nada. Dios no sabe, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios sabe absolutamente todo. Por eso digo lo tonto, que es tratar de intentar copiársela a Dios, pretendiendo que Dios no existe o está mirando para otro lado. Es absurdo, es poco, muy poco y nada inteligente creer que Dios aparece cuando lo necesito y que venga y que me ayude y que me saque de esto, y si existe, pero cuando Dios dice, mira, no quiero que te vuelva a pasar lo mismo, lo mando donde cayó el avión. O lo ignoro. A la otra también que puede ignorar. Ahora, si con Jesús esto el Señor no lo tomó por sorpresa, mucho menos a nosotros, lo que suceda con nosotros. Entonces, yo te pregunté como es el martes pasado, lo que fue que te pregunté si vos creías que en el pueblo de Dios, todos los creyentes de todo el planeta, hubo un solo Judas. Y en esta situación mundial que estamos viviendo, han saltado muchos fusibles en muchos cristianos, los llamados cristianos. Y también saltó el fusible Judas en algunos lugares. Pero pastor, ¿en qué me ayuda eso en mi situación? Y lo primero que te dije, en que tomes la palabra de Dios como fuente de autoridad sobre tu vida. Porque de ahí deriva todo lo demás. Tenés problemas físicos, tenés problemas emocionales, tenés problemas familiares, laborales, del tipo que sea. Toma la palabra de Dios como fuente de autoridad y verás salir de ahí la respuesta a todo lo que quieras saber de parte de Dios para tu vida. Desecha la palabra de Dios, tenela por el costado y verás que otras fuentes de autoridad y de información te van a saturar la mente y vas a tener que abandonar todo. A volver marcha atrás, y no queremos que te pase eso. Ahora, en el verso 71, y con esto quiero cerrar, verso 71 de Juan capítulo 6, Judas era uno de los 12, estaba dentro del equipo de Jesús, y dentro del equipo, ahí con el Señor al lado, todo el poder de Dios residía en Jesús, y reside, y está. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor no, una vez que vio lo que pasaba, no lo echó? Dijo, mira acá, no vengas más. ¿Podemos pensar que era Jesús tolerante con lo que estaba mal? No. Mirá, es más, Jesús le dio la oportunidad, sabiendo aún cómo era, cosa que nosotros no haríamos. Jesús le dio algo importante para hacer dentro del grupo mientras estuvo con él. Le dio la administración de todo el dinero en el que ellos se movían de acá para allá, de una ciudad a la otra, tenían que ayudar gente. ¿Quién administraba el dinero? Judas. ¿Quién se lo confió? Jesús. Jesús, a pesar de nuestros errores, cree en nosotros. Él le dio la oportunidad antes que su corazón se endureciera, como te dije hoy, y abandonara. Pero Jesús hizo algo más extraño todavía. Le concedió a Judas que se arrepintiese. ¿Pero qué hizo? En el último momento, antes de ir a la cruz, en la última Santa Cena, ya Jesús tenía las 30 monedas de plata, precio que lo entregó, y lo vamos ahora a hablar de eso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le lavó los pies a todos los discípulos, incluido Judas. Es el corazón de Jesús para contigo y para conmigo. Y en Mateo capítulo 26 vemos que había una costumbre en aquel tiempo, en las cenas, de mojar pan en una especie de salsa que tenía determinados ingredientes. Pero eso se hacía que en esa familia o en ese grupo había mucha confianza y mucha intimidad, mucho conocimiento entre ellos. Y lo que está haciendo, Judas no debió nunca mojar ese pan porque iba a traicionar esa amistad y esa confianza en Dios, en Jesús. Igual mojó el pan,
Por eso Jesús dijo, el que moja conmigo en el plato, uno de ustedes es diablo. Pero ¿sabés qué más hizo Jesús todavía? En Lucas 22:20 dice que de igual manera, después que hubo cenado allí, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué hizo Jesús además por Judas? Derramó su sangre por el que lo iba a traicionar. Ese es el amor de Dios. Él puede haber dicho, yo voy a morir por esto, por todos, pero menos por vos que me vas a traicionar. ¿No? Ese es el amor que Dios te tiene, que Dios nos tiene. Él no desecha a nadie. Nosotros sabemos desechar, y este no me sirve, aquel tampoco, este me falló, aquel me traicionó. Él no desecha a nadie. Te da la oportunidad, nos da la oportunidad hasta el último momento de arrepentirnos. Pero ¿dónde arranca toda esta historia? ¿Qué toleraste en tu mente? ¿Qué toleras hoy en tu mente? ¿Qué gobierna tu mente? ¿La palabra de Dios o otro tipo de voces y pensamientos? Permíteme que por favor te pongas de pie. Tú también, tú que estás detrás de la pantalla. Piensa un momentito en esto, te pido que inclines tu rostro por un momento, porque es en ti, adentro de ti, no es conmigo. Es con ese que vos le decís, Padre, Señor, Dios, Jesús, Espíritu Santo, a ese que tú te referís de esas diferentes maneras. Es el mismo que habló con Judas, es el mismo que habló con los otros discípulos, es el mismo a que tú le dices, Padre nuestro que estás en los cielos, o como tú te dirijas a Él. Es el mismo. No ha cambiado, Él es el mismo y será el mismo. Pero la respuesta está en ti. La respuesta está en ti. ¿Qué vas a decirle a Él? ¿Quién te comió la oreja? ¿Qué pensamientos perturbadores, qué cosas te permitiste? ¿Qué mentiras y qué engaño aceptaste como verdad? Para que Satanás haya llenado el corazón, que haya llenado, o sea, el corazón se refiere a la mente. ¿Qué permitiste en tu mente? Hoy tenés el momento de sacar para afuera eso y decirle, Señor, yo te pido perdón. Y Señor, yo no quiero llegar a instancias tan negativas y tan drásticas y tristes. Yo quiero ahora en este momento decir como Pedro, Señor, nosotros hemos creído y sabemos, y yo sé, estoy seguro que a pesar de que no entiendo mucho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo te quiero en mi corazón, yo quiero que llene mi vida, mi mente esté saturada de tu palabra, de tu presencia, y yo voy a tomar tu palabra como fuente de autoridad, voy a comenzar a vivir por ella. Tú me vas a mostrar, tu palabra dice que me vas a enseñar y me vas a hacer entender los caminos por donde tengo que andar, porque tus ojos han puesto sobre mí, y yo no quiero ser como el caballo, como el mulo sin entendimiento, sino que al contrario, quiero tener tu entendimiento en mi vida, porque de eso se juega todo mi vida en la tierra y luego en la eternidad. Puedes decirlo con estas palabras o con otras, pero sí díselo al Señor hoy, que renuncias a toda otra fuente de autoridad sobre tu mente que no sea la de la palabra de Dios. Porque Dios te ha concedido, Dios te ha elegido entre miles de millones, es un privilegio que tenemos. No desprecies ese privilegio, haciéndote tu propio Dios con tu propia mente, creyendo que vos sabes todo, que tenés control de todo, pretendés tener control de todo. No es así. Dale el control de tu vida a Dios. Que Dios sea Dios sobre tu vida. Y vuelve a la palabra. Quizás la sepas de memoria, quizás ya la conozca, o quizás ahora por decir, pero tómala la palabra como fuente de autoridad. Ella será la que gobierne los destinos de tu vida, de tu familia, de tu área en la que sea, y verás a Dios y la mano de Él cumplir las promesas que tú encuentras escritas en su palabra. Porque son sí y son amén, dice la palabra. La palabra de Dios no es voy a ver, me parece, bueno, a ver si mejorás. No, Dios dice que son sí y son amén, aquí y ahora para los que le creen. Amén. Vale, yo he soltado esta palabra, lo he entregado delante de ti,
Señor, lo que entendí que tú me diste para entregar. Y sé que ha llegado a los corazones de los que están allí detrás de la pantalla y los que verán luego en diferido. Señor, sé que ha llegado a los que están aquí presenciales. Sé que tu palabra sigue trabajando en las vidas de cada uno. Sé que tu poder se manifiesta con sanidades, con milagros, con liberaciones, con transformaciones. Yo lo sé, estoy seguro, porque lo he vivido, Señor, porque conozco y sé quién tú eres. Por eso sé que, Señor amado, veremos y escucharemos testimonios de obra poderosa en la vida de familias enteras, donde realmente un verdadero arrepentimiento y cambio llega. Vidas que son transformadas, vidas que tú las tomas para que tu nombre sea puesto en alto. Padre, gracias te damos. Estamos bajo tu cobertura, bajo tu protección. Declaramos Salmo 91 una vez más sobre nuestras vidas, Salmo 121 en nuestra entrada, nuestra salida. Señor, una semana de victoria, una semana poderosa, aún esperando con expectativa cosas buenas, porque el mundo espera cosas malas, pero los hijos y las hijas de Dios tenemos la expectativa de cosas buenas sucediéndonos, aunque muchas no entendamos de ellas, pero tenemos esa expectativa y te damos gracias en esta noche, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén y amén.